A reading from the first book of Samuel. Lectura del libro primero de Samuel. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, Ran to Eli. aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Eli said, "Go back to sleep." Respondió Elí, So he no went te he to llamado, vuelve a and the Lord called acostarte. Samuel. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. You called me. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Go back. Respondió Elí y le dijo, At that time, Samuel was not familiar. aquí estoy, Señor, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, no te he llamado, vuelve a The acostarte. Lord called Samuel again. For the Aún no conocía Elí y le going dijo, to Eli, he said, "Here I am." You pues called no me. le había sido revelada la palabra del Señor. That the Lord was calling Por him. tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, vengo porque me has llamado. Speak, Lord, for your Elí servant. respondió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, anda, acuéstate y si te llama alguien responde, habla Señor que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en el sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes, Samuel, Samuel Samuel. grew up, Él respondió, habla Señor que tu siervo te not escucha. permitting any word. Samuel crecía y el Señor estaba con él y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Verbum Domini. Here am I, Lord, I come to Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. I waited. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. His trust in the Lord, and has not gone over to the proud who follow false gods. Here Aquí estoy para hacer tu voluntad. you delight not in sacrifice, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. you do not ask No pides sacrificio expiatorio. them. Then Entonces yo digo, I have come. aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. In the scroll of the book it stands written, Dios mío, lo quiero y lo llevo, I delight tu ley en las entrañas. my God. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Your justice I have proclaimed in the great assembly. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios.
aquí estoy para hacer tu voluntad. A reading from the first letter of St. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, the body is not el cuerpo no es para fornicación, but for the sino para el Señor, the Lord is y el Señor para el cuerpo. God raised the Lord Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. that your bodies are ¿No sabéis que vuestro cuerpo but whoever son miembros de Cristo? becomes one spirit. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre The immoral person queda fuera de su cuerpo, against his own body. pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? From God, and that you are not Él habita en vosotros por lo que lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad, by God in your body. porque os ha comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Alleluia, alleluia, We have found the Hemos encontrado al Mesías, al Cristo. La gracia y la verdad nos han llegado por Él. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. John was standing with two of his disciples. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? They said to him, Rabbi, Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. so they went and Entonces saw where fueron, Jesus was staying. vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Afternoon. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. His own brother Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Messiah, which hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. brought him to Jesus. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Son of John, tú eres Simón, el hijo de Juan. called Cephas, Tú te llamarás Cefas, translated, que significa Pedro. Verbum Domini.
First, I wanted to personally Primero, deseo agradecer personalmente al Padre Wade por haber venido a reemplazarnos mientras los frailes estábamos en retiro toda la semana. Yo sé que él estaba pidiendo a la gente que rece por nosotros toda la semana mientras estábamos de retiro en el santuario del Santísimo Sacramento. Fue una semana maravillosa de oración y fraternidad entre nuestros hermanos y realmente una semana refrescante. Así que gracias a todos por haber rezado por nosotros y gracias al Padre Wade por haberlos bendecido con sus palabras de sabiduría, como diría Jonet. if there's anybody out there Si hay alguien allá afuera wants a very good que mission, quiere una buena misión parroquial en todos los Estados Unidos y más allá, incluso en Australia, los Padres de la Misericordia serían una elección maravillosa. Así que pregúntenles a sus párrocos to come to y your pónganse en contacto parish mission. con los Padres de la Misericordia para que vengan a sus parroquias para Band ofrecer sus misiones. No sé el Padre Wade, pero sé que tienen muchos sacerdotes que pueden mandar. El Padre Wade es vicario de una comunidad, ¿cierto? Así que él tiene otras responsabilidades. Estoy seguro que él sale y hace misiones parroquiales, pero hay muchos otros sacerdotes más jóvenes que están dispuestos a ir también. Así que gracias, Padre Wade, por edificar a nuestro pueblo durante una semana. Ahora está con nosotros otra vez. The gospel El Evangelio está lleno de preguntas y afirmaciones imperativas del Señor Jesús. there is a dialogue going back Hay un diálogo entre el Señor Jesús, Juan Bautista y dos de sus discípulos, one who is uno de los cuales es Andrés, el hermano de Simón Pedro. and this dialogue Y este diálogo está centrado who exactly en torno a quién es exactamente Jesús. getting right down to the point. Al grano, Who is the Messiah? ¿quién es el Mesías Why was he sent? y por qué fue enviado? What are you looking for? ¿Qué After John the buscan? Baptist professed Después de que Juan Bautista profesó que Jesús es el Cordero de Dios, his two disciples, sus dos discípulos empezaron a seguir al Señor. John the Baptist's mission, La misión de Juan Bautista that is his había sido lograda, o sea, su razón de ser, su razón de haber venido al mundo, to the Messiah. haber señalado Jesus al is pueblo hacia el Mesías. two disciples, Jesús what are you les pregunta looking for? directamente a los discípulos, ¿qué buscan? And this question the Lord asks each one of us. Y el Señor nos hace esta pregunta a cada uno de nosotros individualmente. ¿Qué buscas? One of us Nos pregunta esto a cada uno de nosotros, pero le pregunta también esto a la iglesia en pleno. ¿Qué buscan? disciples are curious. Sus discípulos Where are you staying? tienen curiosidad y le Where preguntan, are you staying? ¿dónde te estás quedando? Something different about this man. Había algo diferente acerca de este hombre Every other man. entre Something very different. todos los demás hombres. They were drawn to him. They were drawn Había algo que los atraía. Estaban atraídos a su enseñanza. Estaban atraídos a su persona, como Mesías. come and you will see. Vengan y lo verán. Estas palabras quizás That as pueden mirarse como las palabras iniciales del ministerio público de nuestro Señor. you will see. Vengan y lo verán. Lord invites each El one Señor of us to nos come, invita a cada uno de nosotros a que vayamos sit at his feet y and nos enter sentemos a sus pies e ingresemos a un diálogo con Él. something very Algo similar to what the muy friars similar a lo que experienced. los frailes This is just vivieron esta semana. a respite. Tomar un respiro, un descanso And to come to sit y at the Lord's feet. sentarnos a los pies del Señor. Say every single Me atrevería a decir que cada uno de nosotros necesitamos un retiro from what the ordinary things de las cosas ordinarias de nuestra vida diaria. each one of us needs Cada uno de nosotros necesita come to Jesus acudir a Jesús and to sit at his feet.
y sentarnos a los pies de Jesús just listen. y sencillamente escuchar lo que dice. To enter into a dialogue, Entrar en un diálogo, to regain that first love. recuperar ese primer amor nuevamente. A veces las llamas pueden empezar a apagarse en nuestras vidas, ¿cierto? A veces las llamas pueden empezar incluso a extinguirse By the world and by por el mundo y por la cultura. the flame of love is Y esa llama del amor está supuesta just like this a ser, al igual que estas llamas aquí en el altar, están supuestas a steady permanecer firmes, that illumines. a arder firmemente para que iluminen el mundo. That's what a retreat does. Y eso es lo que logra el retiro. Dialogue Eso es lo que logra uno al ingresar en diálogo con Jesús. Nos renueva, renew that flame. renueva esa llama. The Lord's response La respuesta del Señor a nosotros, o más bien nuestra respuesta al Señor a su invitación, very important es muy importante, because He is the one porque Él es aquel initiates. que inicia este diálogo. Sure, the friars went off to Seguro, los frailes se fueron de retiro y se sentaron en retiro y our escucharon director, a nuestro director lo que él decía, no solamente a él, sino lo que el Señor nos decía a nosotros. Pero antes de ser invitados, antes de ir al retiro, was beckoning us. fue el Señor quien nos llamaba. Vengan y siéntense conmigo un momento. Vengan y lo verán. Y eso es la fe. To the God, La fe es una respuesta a Dios que se ha revelado a nosotros. and once we respond Y una vez que respondemos to the Lord's invitation, a la invitación del Señor, podemos empezar a ver claramente, podemos empezar a escuchar claramente. Nuestros oídos se destapan, por decirlo así. and that is what faith is. Y eso es la fe. After responding to Después de responder a la invitación de Cristo, one of his disciples, uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, his brother that fue a decirle a su hermano que había encontrado al Mesías. Andrew went forth Y Andrés fue because he first responded. únicamente porque Again, it goes back primero había respondido. Nuevamente, regresamos a la invitación. Cristo invitó a Andrés y Andrés respondió. Y Él hace lo mismo con cada uno de nosotros. he responded to the invitation. Respondió a la invitación. Vengan y lo verán. Vengan y vean quién soy. Vengan y escúchenme. Come and sit at my feet. Vengan y siéntense a mis pies. Andrew's confession La confesión de Andrés of the Messiah de que is evidence hemos encontrado al Mesías es evidencia de que algo increíble happened when he había ocurrido encountered the Lord. cuando encontró al Señor. It wasn't an ordinary experience. No fue una experiencia ordinaria. Something incredible that Había algo increíble encountered the Messiah. en ese encuentro Andrew con el responded Mesías to that. y Andrés respondió a esa invitación. That invitation is Y esa invitación va dirigida también a nosotros. what are you looking for? ¿Qué buscan? Again, come and see. Nuevamente, Invitation. vengan y lo verán. Es una invitación. And ask ourselves, Y nos podemos preguntar, ¿eso nos ha ocurrido? have we heard ¿Hemos invitation? escuchado esa invitación del Señor Jesús? What are you looking for? ¿Qué buscan? Come and see. Vengan y lo verán. And I would dare say Y me atrevería a decir invitation happens que esa invitación no sucede no solamente una sola vez en nuestras vidas, sino the voice todo a lo largo de nuestras vidas escuchamos la voz de Cristo que nos dice, looking for. ¿qué buscas? And we hear to him say to us, Y le escuchamos decirnos, come and sit at my feet. vengan y lo verán, vengan y siéntense a mis pies. Andrew's life was La changed vida de as a Andrés result of fue cambiada como resultado de haber respondido a esta invitación. Andrew invites his brother to come and Y a see su vez, himself. Andrés invita a su hermano a que venga y vea por sí mismo a quién había encontrado. Who Andrew, the brother of Simon Peter, encountered. Andrés, el hermano de Simón Pedro, ¿a quién encontró? So excited Ha de haber estado muy entusiasmado the Messiah that he
por haber encontrado al Mesías, que corrió a buscar a su hermano. Tienes que venir a ver a este hombre, tienes que venir a escuchar a este hombre. Principalmente tienes que conocer a este hombre. Él es el Mesías. So he brought him to see Jesus. Así que lo llevó a ver a Jesús. You are Simon, the son of John. Tú eres Simón, el hijo de Juan. Andrew must have been eager to run home. Andrés debe haber estado ansioso de correr a casa a contarle a su hermano que había encontrado al Mesías, o mejor dicho, que el Mesías lo había encontrado a él. This is something that I love to go back to in preaching. Nuevamente, es algo que me gusta volver a visitar en la prédica, para recordarnos a todos, para recordarme a mí mismo, que no se trata tanto de que nosotros buscamos a Dios, es parte de ello. But God seeks us. Pero Dios nos busca a nosotros. Seeks you. Dios los busca a ustedes. Do you really believe that? ¿Pero de verdad creen eso? ¿Que Dios You out los busca en medio de sus vidas diarias? in the midst of the mess. En medio del caos, por decirle así. You out. Él los busca a ustedes. He seeks you out. Él los busca And he speaks to you. y les habla. You shall be called Cephas, which means Peter. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Le cambia el nombre. Hay algo importante, hay algo increíble cuando el Señor nos habla, nos llama por nuestro nombre. Y más aún, cuando el Señor cambia nuestro nombre. Recuerden, Abraham se convirtió en Abraham, Sara se convirtió en Sara, y hubo otros. Jacob se convirtió en Israel, Simon becomes Peter. Simón se convierte en Pedro, y en la vida religiosa algunos de nosotros tomamos un nombre nuevo. Mi nombre de pila fue Joshua David, y me dieron el nombre John Paul. Y cuando un nombre nuevo es dado, algo más también es dado. Primero que nada, una identidad y una misión. When the Lord changed Cuando el Señor Simon's name to Peter, cambió el nombre de Simón a Pedro, no solamente he called him by name, but a mission was le dio un llamado, sino también una misión junto con ese llamado. Again, there's something unique. Nuevamente, hay algo singular, algo increíble cuando uno es llamado por su nombre. Mother calls me by Cuando mi madre me llama por mi nombre, usualmente mi nombre de pila, Josh, stand up, me pongo de pie, and my ears perk escucho. a little bit more. Las orejas se me paran un poquito cuando mi padre o mi madre me llaman por mi nombre. Estoy seguro que cuando Jim llama a su hijita Janet por su nombre, estoy seguro, yo sé que ella lo hace. What's up? Her dad has Ella se pone en posición de firmes. Papá me ha llamado por mi nombre. same with each one of us here. Y lo mismo con cada uno de nosotros aquí presentes. Algo increíble cuando alguien nos llama por nuestro nombre. Exactly how the Lord Y es exactamente la forma en que el Señor nos llama por nuestro nombre. Jesus knew Jesús sabía quién era Simón y de quién era hijo. La identidad de Simón empezaría a estar arraigada en el Mesías, no solamente en sí mismo, no solamente en sus propias aspiraciones en la vida, sino que su identidad entera, su persona empieza a arraigarse en el Mesías. Peter's call El was llamado de Pedro fue distinct. personal y singular, al igual que cada uno de nosotros. Your call Estamos and your mission llamados by the Lord is personal y la misión que el Señor nos da también es personal y distintiva, as Peter's was. así como la de Pedro, así como la de Andrés, así como la de cada uno de los apóstoles y discípulos. Back to the first question. De vuelta a la primera pregunta, ¿qué buscan? Looking is a form of conversion. Buscar es una forma de conversión, Form of turning, una forma de girar nuestra vida, a form of una forma de mirar y esperar y buscar al Señor. The Lord Jesus obviously El Señor Jesús, obviamente, these men were
sabía que estos hombres estaban buscando significado en la vida, searching for purpose. buscando propósito. But he was also Pero él también estaba buscándolos a ellos nuevamente. Este tema, Dios nos busca a nosotros. Dios se inclina para levantarnos cuando nos caemos. a question for us might be, do we let ourselves Nos podemos hacer la pregunta, ¿permitimos ser levantados? ¿Permitimos ser buscados por el Señor? hopefully each of us is Espero que cada uno de nosotros estemos buscando for the Lord. al Señor. But we need to allow the Lord Pero tenemos que permitir que el Señor nos busque a nosotros. Tenemos que permitir que el Señor venga a nosotros, call us. nos mire y nos llame por nuestro nombre. And this is precisely Y esto es precisamente lo que Él ha venido a hacer, a buscarnos, a redimirnos y a santificarnos. John the Baptist, Juan el Bautista, Andrés y Pedro, their identity la identidad entera de ellos y su misión estaban arraigadas en Jesucristo, rooted in the Messiah arraigadas en la misión del Mesías, to bring all people de llevar a todos los pueblos al Padre y el poder del Espíritu Santo. and where is our ¿Y dónde está nuestra identidad y nuestra misión? ¿Y cuáles son los obstáculos que ponemos en el camino? O más bien, ¿cuáles son los obstáculos we are putting up in the way que hearing the voice of God? ponemos que nos impiden escuchar la voz de Dios? A veces nuestros oídos están tapados, literalmente, With earphones, con audífonos, possibly con todo lo que podemos posiblemente poner en torno a nosotros que nos impide escuchar la voz de Cristo. not saying that these things No estoy diciendo que estas cosas sean malas o dañinas, pueden ser buenas, pero a veces dependemos demasiado de estos aparatitos fill up para time. llenar el tiempo We don't spend time with y no pasamos tiempo con el Señor. Pasamos más tiempo en nuestros telefonitos y computadoras, etcétera, 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 más tiempo con ellos que con el Señor, rather than at his feet. que a sus pies. In Samuel's call Y el llamado de Samuel en la primera lectura the first disciples of the Lord. fue como el de los primeros discípulos del Señor. ¿Dónde estaba Samuel? In the temple. Samuel estaba en el templo. And not just in the temple, but he Y no was solamente en el templo, sino que sitting by the estaba sentado por el arca del Señor, the holiest place on the el lugar más santo sobre la faz de la tierra. ¿Y qué estaba haciendo? sleeping. Durmiendo. How often do we fall in? ¿Cuán a menudo caemos en eso? Espero que no mientras estemos predicando, pero sí. A las 7 en punto de la mañana a veces ocurre, aquí lo sé. Pero a veces estamos con el Señor And we may be fully awake, y es posible que estemos completamente despiertos. Nuestros sentidos, quizá no estemos dormidos de esa forma, no estemos acostados, no estemos con la cabeza recostada ni acostados en la banca. Pero puede que estemos en otro lugar, estemos soñando con los ojos abiertos. A veces también nos pasa a nosotros los sacerdotes, tenemos que recordarnos de eso, de que estamos sentados al lado del Señor. ¿Con quién estamos? Tenemos que despertarnos. Y a Samuel le tomó tiempo, y también nos puede tomar tiempo a nosotros. 3 veces llamó el Señor, y 3 veces Samuel le respondió a su padre, aquí estoy. No sabía que era el Señor. he thought it was his father. Pensaba que era su padre, que lo llamaba. Fue donde él, diciéndole, aquí estoy. Elí le dijo, no te he llamado, y vuelve a acostarse otra vez. He hears the call, Escucha el llamado, and he comes to his father. y va donde su padre. Nuevamente no era él. Tomó tiempo, igual con nosotros a veces en nuestras vidas.
No reconocemos el llamado del Señor en nuestras vidas. No reconocemos que el Señor nos está hablando. Y esto es cierto acerca del llamado de vocación a veces. Incluso creo que más aún el llamado al sacerdocio y la vida consagrada. Al comienzo, comienza con una invitación, casi como con Samuel. Escuchamos que alguien habla, pero no estamos seguros de quién es. O más bien quizás no queremos reconocer de quién se trata. Y a veces toma cierto tiempo para que nos entre por la cabeza, que reconozcamos quién está llamando. Y la cuarta vez el Señor llamó, y no solamente llamó, sino que se reveló a sí mismo ante Samuel. La respuesta de Samuel fue, Señor, habla. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y eso también debe estar en nuestros labios, ese llamado a la obediencia. Y poniendo todas las piezas juntas, ¿qué nos pide el Señor? Primero que nada, obediencia. Obediencia a los mandamientos del Señor. Disposición a escuchar lo que dice el Señor a cada uno de nosotros. A que nos despertemos de esa niebla, así como Samuel cuando estaba dormido en el templo del Señor ante el arca. Salir de esa niebla y escuchar. Dios realmente se ha revelado a nosotros en Jesucristo y manda al Espíritu Santo a nosotros. ¿Cuántas veces en sus vidas han sentido que el Señor está tocando la puerta? ¿Cuántas veces han sentido ese llamado que el Señor les está pidiendo que hagan algo? Quizás les esté pidiendo que sean más generosos, no solamente con dinero, sino que sean más generosos con su tiempo, ofreciéndose de voluntario, ofreciéndose para escuchar a alguien necesitado. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido esto? Muy a menudo. Ignoramos cuando ocurre. Somos de oídos sordos. El Señor nos pide que miremos, que honestamente busquemos a Jesús y que nos permitamos ser buscados nuevamente. Nuevamente, toda esta realidad de que el Señor nos busca, que Él está en búsqueda de ustedes y necesitamos acudir y sentarnos a sus pies. Y una vez que acudamos, tenemos que estar dispuestos a ver toda una nueva realidad, toda una nueva visión acerca de nosotros mismos. Cuando empecemos a buscar al Señor y cuando nos permitimos ser buscados por Él, empezamos a ver la vida de nosotros mismos, la vida de nuestros seres queridos. Empezamos a ver el mundo de forma totalmente diferente cuando empezamos a sentarnos con el Señor y le permitimos que corrija nuestros problemas de la vista, nuestros problemas del oído. Cuando le permitimos que nos ayude a verle y a escucharlo. Y cuando esto ocurre, ¿cómo cambian nuestras vidas? ¿Cómo Él desea cambiar nuestras vidas? Cuando empezamos a acudir, a sentarnos y a escuchar, y con los oídos abiertos, con obediencia, llamando al Señor, habla, pues tu siervo te escucha.